Hey, ¿qué tal estáis, fanáticos de UFC? Soy Pablo Arroyo y toca analizar a Alexander Volkanovski de cara a su enfrentamiento contra Ilia Topuria. ¡Vamos a ello! Continuamos con la Topuria Week, continuamos con el contenido de ese UFC, de ese previo de UFC 298, enfrentamiento brutal entre Alexander Volkanovski e Ilia Topuria. En juego, ni más ni menos que ese cinturón maravilloso del peso pluma. Y toca hablar de The Great Alexander Volkanovski, de un hombre de 35 años que trae un récord de 26 victorias con 3 derrotas, esto en su carrera profesional, pero ojo, si nos centramos exclusivamente desde que es profesional en el peso pluma, habría que hablar de 17-0. Esto es contundente, nunca nadie le ha ganado en el peso pluma, nadie ha sido capaz de soportar a ese super guerrero que es Alexander Volkanovski. Y viene de un traspiés en su última aparición, cayendo por KO ante Islam Makhachev. Esto fue en su segunda subida a peso ligero, su segunda intentona por hacerse con un segundo cinturón. Una de las claves que luego comentaremos, vamos a hablar detenidamente de sus puntos a favor, puntos en contra, aunque los que hay en contra hay que rebuscar demasiado y quizás alguno de ellos no estoy de acuerdo, pero sobre todo puntos a favor. Estamos hablando de una auténtica máquina de matar. Está perfectamente engrasada la maquinaria para, bueno, para continuar con ese legado que tiene, siendo una leyenda, siendo uno de los mejores peleadores de la historia de peso pluma. Probablemente sea el mejor después de, para mí, GOAT de esta división, como es José Aldo. Y vamos a tener que hablar, como os digo, de esos puntos a favor, puntos en contra y también de sus grandes conquistas. Y luego, como apartado final, hablaremos un poco de qué puede pasar dependiendo de cómo acabe este fin de semana el combate entre él y el matador. Pero bueno, vamos a centrarnos ya en esos puntos a favor, en esas grandes habilidades que tiene o las más destacables, porque sinceramente podríamos hablar de millones de puntos, pero vamos a tratar de condensar. El primero y el más importante para mí creo que es el IQ o el High Q, esa inteligencia dentro del octógono que para mí está sobradamente demostrada. Cada vez que se mete dentro de la jaula sabe cómo plantear las peleas, sabe cuándo golpear, sabe cuándo derribar, sabe cómo moverse y se adapta perfectamente a sus rivales. El mejor ejemplo lo tuvimos en esa primera pelea contra Islam Makhachev, en la que se lo puso muy complicado, mucha gente incluso le vio ganar y dio un sobrado espectáculo. Lo hizo fenomenal en la primera, incido nuevamente, y cada vez que le hemos visto meterse dentro de una jaula nos ha dado un espectáculo. Estamos hablando de una máquina nuevamente, pero en inteligencia había que destacar este punto porque siempre sabe cuándo hacer las cosas, rara vez tiene un traspiés y siempre sabe qué estrategia es la mejor para vencer a sus rivales. Así que este punto del IQ era el primero que quería destacar. Enlazamos, porque vamos a ir enlazando más o menos estos puntos. Y primero la inteligencia, y os he dicho, sabe cuándo hacer cada una de las cosas, sabe cuándo moverse. Y aquí está el segundo punto, su movilidad. Para mí, se desplaza genial en ese octógono, se mueve perfectamente, combina muy bien, entra y sale muy bien, sabe el timing perfecto, tiene el timing perfecto de hacer cada uno de sus golpes. Tiene movimientos muy buenos, muy buenas fintas, busca muy bien los ángulos y la verdad es que, bueno, esas piernas valen oro. Hay que dejarlo claro porque las sabe mover a la perfección, buscando esos ángulos y, bueno, rara vez puedes atraparle, no es nada fácil atraparle. Si le consigues atrapar, buena suerte porque quizás
no te sirva de nada, pero la verdad es que su movimentación es muy buena, sabe mantener las distancias, sabe cuándo entrar al derribo, cuándo mantenerte lo más lejano posible, puede castigarte con esos low kick, pero esos movimientos, esos ángulos, esto es un punto súper potente de este señor, este Alexander Volkanovski, así que el movimiento había sí o sí que destacarlo. Vamos a añadir otro de estos puntos. Y es que ya hemos hablado de su IQ y su movimiento, pero también hay que hablar del físico, de la parte del físico. Si él se está constantemente moviendo, aguanta perfectamente los 5 asaltos y físicamente tiene un 11 sobre 10. Esto es así. El apartado físico, en ese apartado de cardio, no le vamos a ver cansado. Después de una pelea de 5 asaltos, las cuales son frecuentes a lo largo de su carrera, se puede ir a correr un Ironman, porque es que la verdad es que pocas veces, por no recuerdo cuando le he visto cansado, nunca le he visto cansado a este Volkanovski, que parece que tiene un tercer pulmón. Lo digo de ciertos peleadores que, tienen un físico prodigioso, y en el caso de Alexander Volkanovski, un hombre compacto y un hombre muy seguro de sí mismo, tenemos que hablar de ese físico privilegiado, ese cardio que le da para aguantar 25 minutos como si no hubiesen sido nada, como si hubiese sido un minuto para otro peleador en el que, podría estar ahogado, pero no, 25 minutos dando espectáculo con ese movimiento constante, atacándote constantemente, y lo hace genial. Así que el punto de movimiento es otro punto muy a destacar de este Alexander Volkanovski. Nos vamos a otro punto que enlaza con este cardio, y es su volumen de golpeo, porque si él no se cansa, no es porque se guarde demasiado en la chistera, a pesar de que sabe cuándo usarlo. Volvemos al punto número 1 de esa inteligencia. Tiene muy buen volumen de golpeo, golpea bastante, sabe golpear cuando toca. Y está 25 minutos, no le falta golpeo, moviéndose constantemente, tiene buen boxeo, tiene buen pateo. La verdad es que, es que hay que hablar de ese volumen de golpeo y enlazarlo también, ¿por qué no?, con sus habilidades en boxeo y con su pateo, sobre todo esas low kick, esa patada interna. Se mueve constantemente, te castiga con las low kick, sabe boxearte, sabe muchísimo de lucha y cuándo entrar a derribos. Así que si lo juntamos todo, estamos construyendo a la máquina perfecta. Estamos construyendo una vez más a la máquina perfecta, pero como os digo, mucho volumen de golpeo, el volumen es muy alto, además con gran acierto muchos de ellos, y os digo, ese boxeo está pulido y cada vez lo mejora más, también acompañado de ese pateo. Es que cuesta encontrar puntos débiles a este señor, pero es que estamos combinando todo, estamos enlazando unas con otras, y al final, estamos desgranando cómo es este supercampeón, este Alexander Volkanovski. Y quedan dos puntos más que he querido tener en cuenta, que quizás no estoy de acuerdo con ellos. Yo lo voy a argumentar, pero vamos a continuar. Otro de los puntos a destacar, su hambre de éxito. A pesar de que ya tiene 35 años, ya ha sido campeón, uno de los mejores de la historia de esta división, tiene todavía hambre de continuar forjando esa leyenda. Tiene entre ceja y ceja el cinturón de peso ligero, y esto le hace ser muy competitivo. Es un peleador súper competitivo, quiere ese segundo cinturón y no parará hasta conseguirlo. Veremos si lo consigue, pero él lo tiene en mente. Alexander Volkanovski es un hombre que, a pesar de que ya lo ha hecho todo y no tiene nada que demostrar, aún contiene en sí ese hambre de gloria, ese hambre de cosas importantes, aún está ardiendo dentro de este señor, de Alexander Volkanovski. Y el último de los puntos a destacar, y este es un punto importante, es una persona, es un ídolo de masas, y diréis, pero ¿y esto qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Él va a pelear en California, él va a pelear en Anaheim contra Ilia Topuria, y él es una persona que cae bien a todo el mundo. Es raro encontrar, o no, yo al menos no lo he hecho, pero no voy a decir imposible, obviamente, hay de todo, pero es muy muy raro encontrar a alguien al que Volkanovski le caiga mal. Esto es así, suele caer bien a todo el mundo, a prácticamente
todo el mundo. Y esto es importante porque en California hay una gran comunidad latina, así que hemos de esperar que mucha gente arrope y apoye al Matador. ¿Qué es lo que sucede? Que el Matador también ha creado esa especie de personaje en la que tendrá sus detractores. Hay mucha gente que no le traga, hay mucha gente que le considera un bocazas y quiere verle perder, así que aquí va a estar dividido, pero yo creo que la gente que apoya a Ilia Topuria en su corazoncito también le dará un pequeño cariño a Alexander Volkanovski porque se lo merece. Es una leyenda, es un ídolo de masas y es lo que se deja ver, es una gran personalidad, muy buena persona y es esas personas enternecedoras. Así que realmente yo creo que va a ser muy difícil que tenga hate y que tenga a gente en su contra. Mínimo, apoyar a los dos y desear el mejor de los espectáculos, que es lo que creo que va a hacer la gran mayoría en California. Así que este era un punto que sí o sí había que destacar. Estos son los puntos pros, por así decirlo, o puntos a favor de este gran peleador Alexander Volkanovski. Y ahora nos vamos a ir con las contras. Ojo porque como contras se pueden decir muy poquitas cosas. La primera, la más clara, la que todos tenemos en mente, ese knockout reciente contra Islam Makhachev. Y antes de esto, esa lesión del hombro, porque él tuvo que operarse del hombro y recién salido de esa operación combatió contra Islam Makhachev. Esto seguramente no sea lo mejor, obviamente, visto el resultado no fue lo mejor, pero bueno, la verdad es que ¿cómo se habrá recuperado? Se le ha visto haciendo entrenamientos muy duros y parece que eso ya es tema completamente del pasado y está olvidado, pero ¿le quedará algo de ese knockout? Esto es material para un vídeo, obviamente, para profundizar en este tema, pero de momento lo que podemos ver, lo que podemos decir es que parece que está recuperado, pero hay que tenerlo en cuenta, un KO tan reciente y esa lesión pueden haberle pasado factura y haberle dejado algún pozo de negatividad dentro de sí, así que este es el primero de los puntos a destacar. El segundo de los puntos, el primer vídeo de esta Topuria Week, el que hice ayer, os hablé de algo parecido a nervios o que había caído en el juego de Ilia Topuria. Bien, pues tengo que destacarlo obviamente. Y si mentalmente ya está fuera porque ha caído en la trampa del Matador, si ese primer asalto lo hubiese perdido por haber caído en las constantes provocaciones de Ilia Topuria en las redes sociales, él ya ha entrado al juego, ha bajado al barro y este es un punto que obviamente hay que destacar porque puede haberle descentrado. Y la verdad es que si es así, puede quizás que su IQ de pelea se vea algo nublado. Es algo que me extrañaría muchísimo, es algo que, bueno, que no creo que suceda, pero es un punto que quería destacar. Ya hice un vídeo, así que no voy a profundizar mucho más porque fue el primer vídeo de esta Topuria Week. Iros a echarle un ojillo los que no lo hayáis visto, pero bueno, la verdad es que puede estar descentrado. Ese punto había que destacarlo. Y otro punto a destacar, y este, bueno, es un poco más subjetivo, y es el cansancio acumulado. Y esperar en esto, porque este enlaza un poco con el KO y la lesión, pero el cansancio acumulado, si vemos el año pasado peleó 3 veces y no ha pasado tanto tiempo desde su último knockout y ya quiere pelear otra vez. Él tiene una especie de ansia competitiva, pero está claro que ese cansancio se va acumulando. Hemos dicho que tiene un cardio espectacular, lo mantengo, pero al final el cansancio no creo que vaya a hacer mella en él, pero sí que se puede ir acumulando y, bueno, quizás hacer que en vez del 100% del 99,9%. Y si da el 99,9 y no el 100, pasa a estar en peligro. Así que este mini punto negativo había que destacarlo. Sí o sí había que destacarlo. Pero bueno, destacar también fuera de los puntos, de estos puntos que me gusta hacer. El viernes tendremos el punto a punto, el análisis del combate en sí, 1 contra 1, el punto por punto y por supuesto mi opinión. Eso ya irá para el viernes, material para el viernes. Mañana tendremos directo hablando de esta pelea.
y de las otras, por supuesto, mañana serán los pronósticos con otras colaboraciones de otros amigos de otros canales, pero ¿qué queda por destacar? Bueno, vamos a destacar hasta 6 combates, uno de ellos perdiendo, ojo. 2 victorias muy imponentes y muy potentes. La primera contra José Aldo, al cual le vence claramente, vence por decisión unánime. Este fue su último combate en el que no había un cinturón en juego, porque se enfrenta a José Aldo y gana su title shot para enfrentarse posteriormente a Max Holloway. Y estaba ganando al GOAT histórico de la división de peso pluma. Le ganó bien, le ganó con mucho pateo, le ganó con inteligencia y aquí empezó a verse los mimbres de futuro campeón de peso pluma. Combate importantísimo. Segundo combate a destacar. Combate muy potente contra Max Holloway. El tercero, aquí hay que ponerlo en contexto, hay 3, así que el tercero. Llegaba las dos escobas de la división, barren absolutamente a todo el que se pone enfrente y se enfrentan entre ellos. Y hay un abismo de diferencia, hay brutal abismo de diferencia porque Alexander Volkanovski le da una paliza espectacular y lo hace ver como amateur. Y esto, hasta esta fecha, nadie lo había conseguido hacer con Max Holloway. Esto hay que destacarlo. Nadie había tenido esa superioridad como la que demostró Alexander Volkanovski en esa tercera pelea. Y esto, bueno, es que esto... Pocas palabras más puedo decir. Le dio un repaso monumental y es una de las mejores peleas, de su carrera deportiva. Bien, estos 2 son los combates ganados a decisión que quería destacar. Más rápidamente voy a destacar 3 que acaban en KO técnico. Probablemente el mejor KO técnico dentro de UFC. Que podamos destacar contra un rival potente, o el primero en este caso fue contra Chad Mendes. Chad Mendes era un rival muy importante, muy compacto, durísimo. Fue un gran peleador. Ha tenido guerras muy interesantes en UFC y aquí Alexander Volkanovski lo vence por KO técnico. Había que destacarlo, sí o sí. Otro ilustre al que vence por KO técnico y es una victoria muy importante es contra el Korean Zombie, Chan Sung Jang. Es verdad que esta pelea, bueno, no era la opción A. Esto llegó de último aviso, pero vimos un combatazo, castigó muchísimo al Korean Zombie y le demostró que hay niveles y niveles. Si lo había demostrado en otros combates anteriores, aquí le demostró que estaba 3, 4 o hasta 10 niveles por encima del Korean Zombie. Todos mis respetos al coreano, pero le dio una paliza. Y yo no soy sospechoso de que me caiga mal este peleador porque llevo la cami del Korean Zombie justo hoy. Así que había que destacar este KO técnico. También destacar otro KO técnico muy importante contra Jair, el Pantera Rodríguez, que es actualmente uno de los mejores pesos plumas de la división y de los más completos, y acaba cayendo contundentemente por KO técnico a sus manos. Así que este es el tercero de esos combates que finaliza por KO técnico. He destacado ya 5, falta uno. ¿Por qué? Porque hay que destacar una de sus derrotas y fue la primera contra Islam Makhachev. Dio mucho más que la cara. Hay mucha gente que le vio ganar aquel combate, pero le plantó un desafío que hasta ahora pocos había tenido igual. Islam Makhachev le dio una guerra increíble, aguantó como un auténtico jabato y esta, a pesar de que acabó siendo derrotado, ganó todavía más respeto si faltaba y la gente dijo, oye, este tipo puede ganar y ser champ. Así que esta es su derrota más válida y que había, por supuesto, que destacar. Y ahora vamos a ver qué puede pasar para finalizar este vídeo. Obviamente, que gane o que pierda. Eso es simple. Si gana Alexander Volkanovski, va a mirar un panorama desierto porque el enfrentamiento entre Jair Rodríguez y Brian Ortega ya les ha ganado a los dos. Brian Ortega le puso en mala situación y fue capaz de sobrevivir, pero ¿realmente Brian Ortega se merece un title shot por mucho que gane a Jair? No, hace muchísimo que no gana
y no tiene mayores méritos. Si es Jair, otra vez después de que le ganó por KO técnico, sería aún más que probable rival, pero tampoco aporta muchísimo más de lo que ya hemos visto. Así que, bueno. Movsar Evloev llega invicto, podría ser un nuevo desafío. Josh Emmett nunca se ha enfrentado a él y tiene unas manos muy pesadas, pero creo que ahora mismo están lejos de ese nivel. Quizás Evloev sí que no aporta nada para el espectador, pero por ese récord invicto tan importante podría suponer algo. Otro combate más contra Max Holloway dejaría de tener mucho sentido después del desempeño del tercer combate. Así que se queda un panorama yermo y puede seguir tratando de conseguir un segundo cinturón, ¿por qué no? Pero de momento ese sería el panorama de ganar la pelea. Si pierde, bueno, si pierde y más si lo hace de manera contundente, creo que UFC le debería decir, siéntate y espérate a final de año, hablaremos a final de año, no puede ser el siguiente. ¿Se lo deben? Sí. Pero después del KO de Makhachev y si es finalizado una segunda vez, creo que tiene que tener un descanso y que UFC le debe decir, siéntate y descansa. Ilia defenderá contra otra persona y después vienes tú. Eres una leyenda, te respetamos, te queremos, te volveremos a dar la oportunidad, pero toca sentarse y descansar. Eso es lo que creo que puede pasar. Esos son los dos caminos. Y hasta aquí este vídeo, hasta aquí el vídeo de repaso de Alexander Volkanovski, dar esas pinceladas, hablar de sus matices y continuar con nuestra Topuria Week. Sabéis que no va a ser el último de los contenidos porque queda mucha tela que cortar para UFC 298, evento que está que hierve, evento que ya tenemos este fin de semana y evento que va a tener un combate histórico entre Ilia Topuria y Alexander Volkanovski. Vuestro turno, dejadme en los comentarios. ¿Cómo veis vosotros a esta perfecta máquina de matar? Me podéis sacar vosotros también vuestros puntos en los comentarios. Si creéis que hay algunos que veis que yo no he visto o que no estáis de acuerdo, por favor, hacérmelo saber en los comentarios. Si este vídeo os ha gustado, dale un pulgar arriba, suscribiros, compartirlo, dale a la campanita para no perderos ninguna de las constantes actualizaciones que tenemos en este canal. Y aquí me tenéis para mucho más contenido UFC. ¡Saludos!